En este quinto programa vamos a seguir hablando de las cuentas de la comunidad. Os habréis fijado que estamos en un escenario diferente. Queremos agradecer a la comunidad de propietarios de Padre Isla 42 que nos hayan dejado grabar aquí estos dos últimos programas. El Colegio de Administradores de Fincas de León te ofrece este espacio. Mandamiento número 4. La Junta de Propietarios es el máximo órgano de gobierno de la comunidad. La Junta ostenta las responsabilidades más importantes de la comunidad. Se reunirán por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas. Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de Propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad. A tal efecto, dirigirá un escrito en el que se especifique claramente los asuntos que pide ser tratados y lo hará al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente junta que se celebre. Continuamos nuestro programa hablando de las derramas que pueden surgir en una comunidad. Hola, José Antonio. Buenas. Bueno, explícanos cuándo surge ese problema y de repente pues, nos llega una carta del administrador que hay que pagar una derrama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede para que haya una derrama? Vamos a empezar diciendo una cosa. La palabra derrama es una palabra maldita. Vaya. En las comunidades de propietarios, ¿vale? Vamos. Entonces, emplearla casi está prohibido emplearla. Surge cuando surgen precisamente imprevistos que no están contemplados en el presupuesto ordinario de gastos. Y hay que hacer algo, hay que reparar o lo que sea. De modo que surge, digamos, contra la voluntad siempre del administrador y del presidente, por supuesto. Al final supone hacer una junta extraordinaria, aprobar en la junta el gasto y luego facturar la derrama. En fin, al final es bastante trabajo para el administrador. Entonces es un recurso al cual se acude solo en caso de extrema necesidad. Sí, porque cuando nos llega la carta a casa, la economía Exacto. de la casa empieza a temblar, ¿no? Exacto, Empieza a decir, exacto. madre mía, ¿qué habrá pasado Sí, ahora? sí. Pero hombre, se supone y siempre se hace cuando es algo urgente y necesario para el buen Por funcionamiento supuesto, de una comunidad. Por supuesto, claro. Es que el presupuesto ordinario, si está muy bien planificado y no hay nada que surja a lo largo del año que lo pueda desvirtuar, no es necesario acudir a las derramas. Ahora bien, no solamente es por un tema de obras imprevistas, sino incluso hace unos años, yo creo que recordar, en el 2008, que hubo un aumento de los precios del gasoil exagerado, rompieron todas las previsiones presupuestarias y hubo que acudir a derramas extraordinarias para poder cubrir el gasto de combustible. O por ejemplo para las ITES, ¿no? Que ya hablaremos en otro programa, que también hay que poner derramas porque También. son cuantías elevadas siempre, ¿no? También, son sí. obras que hay que hacer en la comunidad. Por supuesto. Y son obras que no tienen, son derramas, ahí digamos, vamos a hablar de tres tipos de derramas, ¿no? Las Eso que te iba no a preguntar antes de sí. que digas eso, porque relaciónamelo con cuál de ellas se puede oponer algún vecino, o si se puede oponer alguna. Vamos a ver, el primer tipo, digamos, el más sencillo, es el que no tiene límite, ni mínimo ni máximo, y son obras absolutamente inaplazables, necesarias y que no se pueden evitar, como puede ser precisamente la IT del edificio. O incluso, bueno, cambiar una caldera, porque ya no aguanta más y ya no da más de sí. Entonces son obras que no puede hablarse de límites ni de mensualidades. Y luego esas son obligatorias. Esas son obligatorias. No te puedes Entonces, negar. Nadie se puede negar a ellas, a pagarlas. Y luego hay otras que las barreras arquitectónicas, ahí hay un límite. En las barreras arquitectónicas el límite son las 12 mensualidades. 12 mensualidades ordinarias. Y la última categoría son 3 mensualidades, que es cuando bueno, pues el edificio ha ido deteriorándose poco a poco y hay que pintar y demás, pero no se considera necesaria, digamos, para que siga siendo habitable por sus vecinos. Entonces, en ese caso, el límite son 3 mensualidades. Entonces, el propietario disconforme, si superan las 3 mensualidades, se puede negar al pago. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que también hablaremos de eso en otro programa, en la instalación de un ascensor, algo hemos oído a veces que el primer piso puede negarse porque realmente no necesita el ascensor. ¿Eso es así? No, para nada. ¿O la cuota de participación es menor? ¿O cómo va el tema? No, para nada. ¿No? Eso sería el tema de ascensor, sería el criterio de accesibilidad
Y la cuota de participación es el coeficiente de propiedad de cada finca. Tendría la misma obligación que, que los demás a pagar el ascensor, ¿no? Por supuesto. Bueno, José Antonio, ¿y qué pasa cuando en mitad de una derrama hay una compraventa y cambia el propietario? Pasa que se debe de hacer constar en el certificado de estar al corriente con la comunidad de propietarios que emite el administrador y firma con el visto bueno del presidente, se ha de hacer constar esa circunstancia, que hay una derrama extra que se ha fraccionado en varios plazos y que queda pues, la cantidad que sea pendiente de pago. De modo que pues, el comprador sepa la situación a la que se enfrenta y pueda pactar con el vendedor a cargo de quién va a ir lo que queda pendiente. Por eso es importante, siempre que haya una compraventa, pedir al administrador de ese edificio un certificado, ¿no es así?, sí. Para saber si tiene cargas o si hay alguna derrama especial que tiene que asumir el nuevo propietario, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias José Antonio. Y ahora vamos a hablar con otro tema relacionado con las comunidades muy importante, que es el de los morosos. Pasamos ahora a hablar de uno de los problemas más controvertidos de una comunidad de propietarios, que es los morosos. Para ello nos va a hablar Pilar. Hola, encantada. Hola, buenas noches. El tema de los morosos en una comunidad es bastante importante cuando hay mucha deuda y cuando hay muchos vecinos que no pagan. Últimamente, con la crisis, ¿se ha notado mucho estos impagos? Desde el comienzo de la crisis fue palmario el aumento de los supuestos y de las situaciones de morosidad en las comunidades. Últimamente, transcurridos ya creemos los peores años, se atisba un principio de recuperación y se ve como los supuestos de morosidad han descendido, siquiera levemente, pero han descendido. ¿Qué consecuencias trae estos impagos para el presupuesto de la comunidad? Pues consecuencias importantes y graves en muchos casos, sobre todo si el impago o la cantidad de morosos, el número de morosos se produce en edificios donde hay pocos vecinos y los gastos se reparten, por tanto, entre menos propietarios. ¿Supone o qué consecuencias conlleva? Pues que el presupuesto que apruebas al principio del ejercicio no es suficiente porque no te alcanza para hacer frente a todos los pagos, puesto que hay vecinos, hay propietarios que incumplen con su obligación de abonar estas cuotas. Si no, el presupuesto no llega, puede llegarse incluso a tener que establecer una derrama extraordinaria para dotar de liquidez el fondo presupuestario de la comunidad. Es decir, que esas personas que sí pagan tendrían que afrontar una derrama por aquellos que no pagan. Efectivamente, y eso es verdad que enfada mucho y que duele, porque al final recae la responsabilidad, entrecomillado, sobre quienes sí que han cumplido. Queda la esperanza y pues que esa derrama que se establece para obtener esa liquidez también se le va a imputar al propietario moroso. Es decir, el propietario tiene su parte, por supuesto, aunque sea parte de su deuda, su participación en esa derrama. Y llegado el caso, cuando se le reclame o se recupere esa deuda, pues se podrá incluso recuperar de cara a quienes en su día tuvieron que adelantar, por decirlo de alguna manera, un dinero extraordinario. Sí. Bueno, que no es una derrama para obras, sino que es una derrama para afrontar una negativa liquidez que no tiene la comunidad, pero que si se recupera, pues ellos pueden recuperar su dinero, ¿no? Correcto. Pilar, a raíz de estos deudores, ¿se le puede cortar los servicios a un deudor? Es decir, imagínate que debe cuota, debe agua caliente, debe calefacción y la deuda ya pues son más de 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? ¿Se le puede cortar la calefacción y el agua los servicios a esta persona o tiene derechos? De ninguna manera. De ninguna manera, primero porque el suministrador de esos servicios, en la mayoría de los casos, no va a ser la propia comunidad. Quien suministra el gasóleo a una comunidad no es la comunidad, es una determinada empresa. Lo mismo los servicios de agua, en este caso del ayuntamiento. Digo que de ninguna manera porque se corre un riesgo importante y es que el propietario en cuestión se sienta coaccionado y pueda acudir al juzgado y plantear una querella por coacciones, en cuyo caso pues no tiene, la comunidad de propietarios no es una autoridad
y por tanto Ya, como pero no es ese autoridad no pero- puede asumir Sí. funciones que corresponderían solo a la autoridad. Claro, pero ¿te has encontrado alguna vez esa tesitura que los Sí, sí. vecinos digan, jolín, pero si es que no lo paga, ¿por qué le Sí, sí. seguimos dando servicio, no? Sí, sí, por supuesto que sí. En esos casos yo lo que hago es asesorarles de lo que pueden hacer y de lo que no No. pueden y no deben hacer. Y no deben hacer. Vale, imagínate que hay una compraventa de un piso y encima ese piso tiene deuda. Y el que compra tiene la obligación, o que puede pedir al administrador para saber si tiene deuda el piso o no. Pues es importante dos cosas. Primero, que se informe bien de cara al registro de la propiedad de que ese piso no tiene ninguna carga sobre sí, que el derecho de propiedad no está limitado con ningún otro derecho. Eso en cuanto al registro de la propiedad. Pero también debe solicitar al vendedor que le acredite mediante un certificado que normalmente se extiende por el administrador y los notarios lo están admitiendo, pero que la ley especifica que es un certificado que debe de firmarse por el secretario con el visto bueno del presidente y que acredita que esa propiedad está al corriente de todos los gastos, no solo los ordinarios. Hay que tener en cuenta también y ocuparse de que no existan gastos extraordinarios o de ramas que se estén abonando o de ramas que estén pendientes de abonarse. Es decir, cuando el notario nos dice que este piso está libre de cargas, no significa que lo esté si no se han pedido estos certificados, ¿no? Puede estar libre de cargas en cuanto que no haya ningún derecho limitativo de la propiedad, pero eso no tiene nada que ver, que hay muchos propietarios que llegan a nuestra oficina diciendo a mí el notario me dijo que el piso estaba libre de cargas y está libre de cargas, pero es necesario que también esté al corriente en el pago de las obligaciones con la comunidad de propietarios y eso es muy importante. En este tema tenemos que decir que ha cambiado la ley, porque si un comprador adquiere un piso con una carga, ¿cuántos años atrás tiene que pagar? Pues el artículo 9, que ha sufrido una modificación en el año 2013, dice que el adquirente de una vivienda o de un local adquiere esa propiedad con deuda, se le podrá exigir y deberá hacerse cargo de los gastos que estén pendientes de pago correspondientes a la anualidad pendiente, a la anualidad corriente, y los 3 ejercicios anteriores. En la antigua normativa no eran 3 ejercicios anteriores, solamente se podía reclamar uno. De ahí la importancia a que soliciten este certificado sin ninguna falta, porque si no pueden tener un gasto a mayores que no esperaban, que luego ese propietario se lo reclamará al anterior, pero es cosa de él, es cosa ya de ese propietario. Ya que estamos en este tema, que nos ha llegado una pregunta por correo electrónico de un vecino que nos ha dicho, ¿y si el deudor, el moroso, es el presidente? Entonces, ¿qué pasa? Porque es el presidente el que está firmando, ¿no? Pues no es conveniente que se mantenga una situación de morosidad del presidente y que se mantenga esta persona como presidente. No olvidemos que si es necesario llegar a los tribunales y plantear la correspondiente demanda de reclamación de cantidad en el proceso monitorio, quien firma la demanda en representación de los vecinos es el presidente. Por eso. Con lo cual, mal va a firmar el presidente una demanda en la que él mismo, aunque en ese caso actuaría representando a la comunidad, pero por lógica deberíamos de renovar el cargo de presidente antes. ¿Cómo se hace? Convocando una junta, claro, y que sea la junta la que nombre de autoridad o al administrador podría ser o a otra persona. Bueno, el proceso monitorio puede iniciarlo también el administrador, pero en cualquier caso vamos a tener que aportar un certificado con el visto bueno del presidente, con lo cual mejor es renovar el cargo de presidente. Mejor. Ya que has hablado del proceso monitorio, háblanos un poco de él y cuándo se puede comenzar un proceso de ese tipo de un deudor, vamos. El proceso monitorio es un proceso con carácter sumario que se incluyó en la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 21 con la finalidad de poder recuperar de una manera más rápida las deudas por impago de cuotas de comunidad. Es un proceso rápido, pero no nos equivoquemos, es rápido en tanto en cuanto el propietario demandado de alguna manera colabore
Me refiero a recoja en tiempo y forma las notificaciones y contribuya de alguna manera a que eso pueda ir más rápido. Antes de eso, perdóname, Sí. hay una vía amistosa, ¿no? Antes de iniciar el proceso, hablaríais Sí. con esa persona y se intenta... Esas posibilidades siempre hay que agotarlas previamente, Agotarlas. en cualquier caso, y en este mucho más. De todos modos, hay que celebrar una junta donde en el orden del día conste la liquidación de la deuda de este señor, que liquidar una deuda no significa obviarla u olvidarla. Liquidar una deuda es determinar la cuantía líquida y contable de esa deuda. Se incluye en el orden del día. Después el propietario va a tener conocimiento porque se le va a notificar ese acta. Además de notificarle el acta donde consta la liquidación de su deuda, se le va a hacer un requerimiento previo de manera fehaciente, concediéndole un plazo perentorio para que pueda satisfacer la deuda que tiene pendiente y advirtiéndole de que si no lo hace se podrán iniciar acciones judiciales. Es necesario que en ese acta exista una autorización al presidente para efectuar este tipo de reclamaciones, incluso para el nombramiento de abogados y procuradores si fuera necesario, y por supuesto, incluso después de presentada la demanda, el propietario va a tener 20 días hábiles, 30 naturales, para hacer efectivo el pago y que el coste de la tramitación judicial sea mucho menor para él mismo. ¿A partir de qué cuotas se puede iniciar este proceso? ¿La deuda de cuántas cuotas? O... No es necesario ¿Hay un que mínimo? haya una cantidad mínima. Obviamente, uno no pone en marcha la maquinaria judicial para reclamar 20 Una cuota, euros, ¿no? 50 euros. Por eso es conveniente pues, esperar a que se cierre el ejercicio, que haya una deuda determinante, pero realmente podríamos hacer un monitorio por 50 euros, por 80 euros. No es conveniente porque pones en marcha o se pone en marcha toda la maquinaria judicial con todo lo que supone, con un coste que luego pues no merece la pena. ¿De quién es la deuda, Pilar? ¿Del propietario, del inquilino, de un NIF, de un CIF? La deuda es de la finca, pero por tanto, como es de la finca, es del propietario, ya sea persona física o persona jurídica, pero es del propietario. Porque surge mucho el problema cuando sobre todo están alquilados, ¿no? Claro. Pero en las relaciones del arrendamiento, que es la relación que existe entre el propietario y el inquilino, el arrendatario, ahí la comunidad de propietarios no puede entrar. La cantidad se reclama al propietario sin perjuicio de que el propietario, sí, en función del acuerdo que tenga con su inquilino, que no tenemos por qué conocer, pueda resolver lo procedente. Pero la deuda es reclamable al propietario. Ya digo, persona física o persona jurídica. Bueno, no sé si hemos ya terminado con todo. ¿Algún detalle más que dar de los morosos? El proceso monitorio puede tener muchas salidas, muchas soluciones y puede complicarse mucho. Solo decir, para que la gente lo sepa y lo conozca, que a veces no es tan fácil y que eso que tantas veces hemos escuchado de que con un proceso monitorio en 2 meses podemos llegar a embargar una propiedad como es una vivienda, que en muchos casos es vivienda habitual, no es cierto, es un mito y hay que desmitificarlo. Muchas gracias, Pilar, por las aclaraciones y pasamos a las preguntas que nos han formulado en la calle y hasta el próximo programa. ¿Puede demandar el presidente de la comunidad a un propietario por impago? Sí, por supuesto, aprobada la liquidación de saldos, el presidente que representa a la comunidad en juicio y fuera de él es quien debe de demandar al deudor. ¿A quién se demanda cuando un moroso ha fallecido? A los herederos del moroso que sean titulares registrales de la finca que tiene la deuda, evidentemente. ¿Me puedo negar a pagar una derrama? No, si está acordada debidamente en una junta de propietarios con este punto de orden del día, no cabe la negación a pagar esa derrama.